Bienvenido a nuestra segunda clase del tema número 2, donde vamos a trabajar con lo relacionado a las estrategias que como docentes podemos desarrollar o podemos implementar cuando estamos haciendo uso de las herramientas tecnológicas en la modalidad de educación virtual o e-learning. En esta oportunidad vamos a revisar de una manera breve todo lo que tiene que ver con el concepto general, por supuesto, como siempre hemos comentado, de una forma muy macro, porque es lo que el tiempo realmente nos está permitiendo, el tiempo de este adiestramiento, pero que nos va a facilitar el entendimiento de todo lo que tiene que ver con las estrategias y sobre todo el análisis de las herramientas tecnológicas que nos permitan optimizar una determinada implementación de cursos, instructivos, clases que nosotros queramos hacer a través de el e-learning. Como siempre, bueno, comenzamos con una frase que considero es oportuna para nuestra clase de hoy. Y dice que si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacer. Esta frase es de Abraham Lincoln. Por supuesto que sabemos que fue uno de los presidentes de Estados Unidos tal vez más emblemáticos, y la traigo a colación en esta oportunidad, puesto que nos indica o pretende establecer que es importante saber dónde estamos, es decir, cuáles son las herramientas que tenemos, cuál es nuestra situación actual. Nos invita a hacer un análisis de esa situación actual y también a establecer el objetivo hacia el cual nos estamos moviendo. En el caso de la docencia y la tecnología, que es el caso que nos ocupa, es importantísimo saber qué herramientas desde el punto de vista tecnológico tenemos, poseemos, están a nuestra disposición y cuál es el objetivo final que nosotros debemos perseguir en este tipo de trabajos, de acciones. ¿Okay? De tal manera que podamos entender entonces cuál es el mejor camino, el más expedito que nos permita llegar de una mejor manera al objetivo que queremos alcanzar. Obviamente, siendo Abraham Lincoln uno de los presidentes más emblemáticos, como decía, en Estados Unidos, creo que se merece y considero oportuno una lámina solamente para él, en la cual hacemos un esbozo, bueno, de que fue el presidente número 16 de los Estados Unidos de América y obviamente es muy conocido o tiene mucha repercusión en la historia nacional, puesto que fue uno de los precursores de la abolición de la esclavitud en este país. Nosotros lo consideramos oportuno para nuestro curso porque fue abogado, pero también fue autodidacta. Al hablar de autodidacta, podría decirse que era un investigador que iba más allá del conocimiento disponible y que es una tendencia tal vez necesaria hoy en día y que él identifica al docente, especialmente en estas áreas en las que estamos involucrando innovación tecnológica, como hemos revisado previamente, todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de aprendizaje que están teniendo los estudiantes, entre otras variables. Y por supuesto con esa área de autodidacta que también muchos nos identificamos, pues yo como docente en lo particular me he identificado muchísimo desde siempre con lo que es la docencia, pero también con la investigación. De hecho, acá en lo que es la identificación de parte de la experiencia que tengo, les he agregado un ítem adicionalmente oportuno a este tema de hoy porque yo también soy investigadora acreditada por el PEI, que es un programa de estímulo a la innovación y al investigador en Venezuela.
Y bueno, es algo que apasiona realmente y forma parte de ese desempeño docente de muchos de los que estamos en esta área, así como ustedes seguramente también lo son. Y en lo particular, en esta oportunidad, entonces le agrego mi experiencia como profesora en el MBA o la maestría de ingeniería mecánica, pero también en la maestría en las ciencias sociales. Fui docente en la parte de gerencia estratégica, que me permite poder conversarles un poco de este tema, pero también de gerencia tecnológica. Entonces, esto es para mí como pez en el agua, porque realmente es un tema que me parece fascinante, ¿no? Aparte de eso, bueno, fui profesora en el área de toma de decisiones, fundamentos gerenciales, proyectos industriales y bueno, adicionalmente a todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología ya, digamos, cruda, que tiene que ver con programación digital, desarrollo de sistemas de información, desarrollo de software, ingeniería de software, base de datos, análisis de datos. En todo caso, como les digo, es un repertorio que es muy interesante y ayuda muchísimo a poder conjugar y a entender y a relacionar todo lo que tiene que ver con la parte humana y la parte tecnológica. Bueno, siendo dicho eso, entonces aprovecho para también comentarles que nosotros en Amazing Engineering LLC dictamos seminarios relacionados con todas estas áreas. Parte de esto, como les digo, nos ha apoyado muchísimo para desarrollar todas esas áreas del conocimiento y aunado al deseo de poder transmitirlo de manera integral, holística y sistémicamente para que las organizaciones, las empresas, las instituciones puedan capacitar y puedan tener personal bien formado en estas áreas, sobre todo desde un punto de vista integral y sinérgico, ¿no? Bueno, ahora nos enfocaremos muy brevemente en todo lo que tiene que ver con la estrategia, como les decía al principio, y que vamos a comenzar entonces como parte de nuestro segundo tema, que tiene que ver con la enseñanza virtual, y la segunda parte entonces es la relacionada de todo lo que tiene que ver con la estrategia. Como parte del diseño del curso y entendiendo la necesidad de optimizar los mecanismos para lograr los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje, resulta importante revisar lo que es este concepto de estrategia. Como me gusta siempre ir al origen, a la fuente del concepto, entonces tomo del diccionario de la Real Academia Española el concepto o la definición que ellos tienen para estrategia. La Real Academia Española plantea el concepto de estrategia como el arte de dirigir las operaciones militares, y esto nos resulta sumamente interesante ya que el concepto de estrategia normalmente no suele estar asociado a las áreas docentes. Sin embargo, desde el punto de vista de planificación, quiero decir de planificación para vencer un enemigo, la estrategia tiene sus orígenes en las artes militares, en las operaciones militares. Ya hoy en día se ha masificado. Cuando hablamos de estrategia, generalmente las personas suelen referirse a conceptos más inherentes a la publicidad, al mercadeo y a lo que es dirección específicamente. Luego tenemos otro concepto acá que nos plantea la Real Academia, que es el arte para dirigir un asunto, es una directriz, y lo que nos ocupa a nosotros acá en esta clase, en un proceso regulable, medible, entonces es un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima. Acá tenemos la clave desde mi punto de vista de lo que significa el concepto de estrategia, ya que cuando implementamos un esquema, un plan para lograr un objetivo, tenemos que hacerlo siempre o deberíamos hacerlo siempre teniendo presente que debemos buscar la mejor alternativa. Hay una
una metodología de desarrollo de sistemas, vamos a decir que es un tipo de programación, para hablar en el lenguaje de tecnología, que tiene que ver con los algoritmos genéticos, y en el algoritmo genético automáticamente el sistema o el software o el programa, el código, está orientado a hacer una serie de comparaciones entre las posibilidades para escoger la óptima alternativa a una determinada circunstancia, a una determinada situación que haya que resolver. En todo caso, podríamos decir que el concepto de estrategia es una forma muy simplificada de lo que sería el funcionamiento de un algoritmo genético, ya que nos permite buscar la decisión óptima en cada momento de lo que tenemos que hacer. En nuestro caso, como decíamos al principio, estamos hablando de optimizar los recursos y, como ya más adelante vamos a ver, mejorar esas formas de esos mecanismos para aplicar eso, ¿no? Esta es una definición bastante elemental. Tenemos una explicación un poco más amplia del concepto de estrategia en esta otra lámina, en la cual entonces hay una definición un poco más extensa, el origen de la palabra, relacionada justamente con el oficio del general, como les decía inicialmente, todo lo que tiene que ver con las artes militares. Y efectivamente, bueno, alcanzar un objetivo militar, cuando se hablaba anteriormente de estrategia o el concepto asociado a la parte militar, a las áreas militares de estrategia, tiene como objetivo siempre, bueno, vencer al enemigo o al menos debilitarlo en alguna medida. Actualmente significa un plan general de acción para alcanzar un objetivo. Entonces ya acá sí comenzamos a incorporarnos con lo que tiene que ver la docencia y todas esas otras áreas que les comentaba relacionadas con la publicidad, el mercadeo y bueno, desarrollo de productos, desarrollo de procesos, ¿ok? Obviamente, aunque habiendo diferentes objetivos, porque esto va a ser en función del objetivo, es menester clasificar muy claramente, o al menos tratar de hacerlo, lo que es lo que significa la división de las estrategias. Si es un plan para lograr un objetivo, entonces la estrategia va a estar definida o va a estar clasificada o va a estar segmentada en función del tipo de objetivo que ella esté persiguiendo alcanzar. En este sentido, entonces tenemos una clasificación muy, pero muy general de lo que son los tipos de estrategia. Tenemos el tipo de estrategia por alcance, que es la magnitud del área o de los objetivos o de la repercusión del logro que nosotros estamos planificando. Luego tenemos el ámbito de aplicación, que entonces acá sí podemos comenzar a incorporar el área en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Y finalmente, dentro de esta pequeña clasificación que hacemos de los tipos de estrategia, tenemos el posicionamiento frente al adversario, que tiene que ver con que va a depender en mucho de quién está definiendo la estrategia y para qué exactamente lo está definiendo. Es decir, está definiendo ese plan de trabajo para lograr un objetivo que va a ser beneficioso para él en la medida de que le va a agregar valor a él, o va a estar diseñando ese plan de acción para perjudicar a la otra parte. Entonces, en este sentido, el posicionamiento frente al adversario es interesante, ¿no? Porque aquí se sigue manteniendo el enfoque siempre militar, obviamente, de si vamos a protegernos o vamos a atacar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista docente, ya vamos a hacer algunas similitudes que nos van a resultar bastante, desde mi punto de vista, interesantes. Entonces, vamos a revisar muy brevemente cada uno de los tipos que están planteados en esta pequeña clasificación. Ok, decíamos que entonces, según el alcance, las estrategias pueden ser generales, es decir, como les decíamos anteriormente, puede ser que sea algo muy, muy, muy grande, que abarque un área de acción muy grande,
ya sea geográfica, de objetivo, de logros, de cualquier estilo, una área grande, o algo muy específico. Entonces acá tenemos que ser muy cuidadosos, puesto que hay una confusión o tiende a hacerse confuso el aspecto de estrategia general y estrategia específica con los conceptos de estrategia y táctica. Entonces, repito, una cosa son las estrategias generales o específicas para lograr un objetivo en particular o para lograr un objetivo mucho mayor que involucre muchos más elementos de la estrategia, es decir, del plan, y con respecto a lo que significa estrategia y lo que significa táctica. Entonces, no debemos confundir lo que es táctica con estrategias que tengan un alcance específico, puesto que esta tiene un objetivo muy particular. Sin embargo, el concepto de táctica es un apoyo que se hace a la estrategia, porque la estrategia siempre, ya sea general o específica, va a ser un plan macro que va a ser diseñado con el fin de lograr un objetivo. ¿Okay? La táctica no llega a ser una estrategia específica, sino que es una acción que apuntala, que apoya al plan macro, pero para una situación puntual. Entonces tenemos estrategias específicas para lograr un objetivo específico y tenemos tácticas que son acciones para enfrentar una situación puntual. Entonces hay que tener cuidado con esto porque muchas veces cuando uno está en la parte de dictando clases en gerencia estratégica y uno profundiza en lo que son los tipos de estrategias específicas o singulares, entonces tiende a haber alguna confusión con lo que es táctica. Nosotros en este curso, bueno, obviamente no estamos profundizando en este concepto, pero sí es importante que se tenga presente que estrategia específica no es lo mismo de táctica, puesto que la táctica siempre va a ser una acción puntual que va a apoyar el plan macro, ya sea con un objetivo general o con un objetivo muy específico. En todo caso, el concepto de táctica entonces es el movimiento o acción específica que se aplica frente a una situación puntual para un resultado en concreto. ¿Ok? Ok, luego para entrar entonces en nuestro campo, ya que esto tal vez es un poco o no es sencillo, tendríamos que profundizar un poco más en lo que es la estrategia docente o la gerencia estratégica para identificar mejor las diferencias, pero en nuestro campo, bueno, vamos a ver el ámbito de aplicación. Entonces acá sí conseguimos en el ámbito de aplicación las áreas. Como les decía, el primer campo en el cual se aplicaba el concepto de estrategia desde la antigüedad era el campo militar. Cuando se habla de estrategia, se habla de ese plan para ofender o para defensa de una nación. Las estrategias en la historia han variado muchísimo, ya que las herramientas con las cuales se ha contado para un determinado plan han ido modificándose y obviamente si se modifican las herramientas que son parte de la estrategia o parte de los elementos que tenemos que considerar en la estrategia, como más adelante vamos a ver en la docencia, siempre han ido en avance, ¿no? De hecho, uno de los elementos estratégicos que se considera desde el punto de vista militar es el secreto, y es justamente el mantener el secreto de las armas y la tecnología más avanzada que se pueda poseer a fin de, como estrategia, usar la sorpresa, ¿no? Eso es una parte de unas tácticas sorpresivas de guerra, pero bueno. En todo caso, es uno de los principales ámbitos de aplicación del concepto de la estrategia. Luego tenemos el empresarial, que es bastante conocido. Hoy en día hay muchísimos seminarios. Nosotros en Amazing Engineering incluso también dictamos muchos seminarios relacionados con el área empresarial, cuáles son las estrategias idóneas de publicidad, teniendo en cuenta el target del público al cual se está dirigiendo, la ubicación geográfica, la cultura, la idiosincrasia y todos esos elementos que forman parte del humano que siempre están incidiendo en el mercado en el cual un determinado producto quiere incorporar o quiere abrirse camino.
Entonces, cuando estamos hablando de estrategias empresariales, tenemos estrategias de producto, de publicidad, estrategias de marketing, que bueno, que son justamente para apuntalar un producto o apuntalar una empresa en determinado sector o en determinado nuevo mercado, estrategias de mercadeo, de análisis. Ok, luego tenemos entonces la estrategia de juego o el tipo de estrategias de juego, que es un ámbito de aplicación bien interesante para las personas que gustan del ajedrez, por ejemplo. Es un juego bastante interesante para practicar algunas estrategias, puesto que cada movimiento como parte del plan, como veíamos en el concepto, la estrategia se centra en saber idear un conjunto de pasos que podrían llevarnos al objetivo o podrían acelerar el logro del objetivo haciendo mejor uso de los recursos que se dispongan. En el caso del juego, la estrategia tiene como finalidad, como ya vamos a ver también, derrotar al enemigo, en el caso de la estrategia militar también, y salir vencedor, bueno, con la mayor cantidad posible de puntos o mayor cantidad posible de recursos todavía disponibles. ¿Ok? Y luego, finalmente, nosotros, como el caso que nos ocupa, tenemos la estrategia de enseñanza y aprendizaje, que es una de las áreas en las que obviamente se ha desarrollado bastante este concepto actualmente, ¿no? Entonces decimos que en el ámbito de aplicación, las estrategias de enseñanza y aprendizaje vienen a ser un conjunto de procedimientos y técnicas que nosotros como docentes vamos a emplear para promover el aprendizaje. Recordemos que en el proceso de enseñanza y aprendizaje el objetivo primordial era lograr el aprendizaje efectivo, de una manera efectiva, y que el alumno iba a ser el principal elemento indicador de la efectividad de ese aprendizaje. Porque si él realmente había obtenido el aprendizaje, entonces la enseñanza había sido efectiva y era el mejor indicador de que podíamos tener que el proceso de enseñanza y aprendizaje había sido efectivo. Ok, y como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, hay que definir entonces la perspectiva de quien diseña la estrategia. En nuestro caso, el diseñador de la estrategia de enseñanza y aprendizaje y su finalidad obviamente está asociada al profesor, al docente. Acá hablamos un poco de esas teorías de la enseñanza, teorías del aprendizaje, en las cuales el profesor era un elemento importante, de intervención importante, siempre orientado a que el alumno nos tomara lo mejor posible la enseñanza que le estábamos dictando. Ok, y la tercera clasificación, como les decía, entonces es el posicionamiento frente al adversario, que es dependiendo de quien está diseñando la estrategia, tiene que ver cuál es el objetivo que está persiguiendo, cuál es el objetivo que quiere lograr. En este caso tenemos el posicionamiento ofensivo, como les decía, en la parte de juego y en la parte militar. La ofensiva, incluso en la empresarial, la ofensiva suele estar asociada con quien diseña la estrategia, en el caso militar, para generar una reacción del contrario o del oponente, en el caso del juego, para poder atacar y vencer al oponente con el que se está jugando. Y en la parte empresarial, si es una estrategia de publicidad, la ofensiva tiene que ver o podemos relacionarla con algún nuevo producto que queremos desarrollar, aunque ya estemos posicionados en el mercado, queremos introducir nuevos cambios, queremos mejorar los ingresos, queremos aumentar la calidad o simplemente queremos retomar un nicho que tal vez nadie lo esté atendiendo demasiado. Entonces podemos lanzar una estrategia ofensiva para apoderarnos de ese mercado. En el caso de las estrategias defensivas, en el campo militar, bueno, obviamente nos estamos refiriendo a cuando hay algún ataque, pues tenemos que tener planificado un esquema de respuesta imprevisto en el caso de que esté ocurriendo algo que pueda perjudicar a alguna de los equipos de los países o del que esté en el otro lado militar. En el caso de los juegos, obviamente cuando alguien está haciendo alguna jugada que nos está poniendo en alto riesgo, hay que tomar una
hay que tener un plan como llamamos un plan para poder protegernos de ese ataque. En el campo de la empresa, cuando estamos hablando de estrategias defensivas, es cuando un producto de nuestra empresa está muy bien posicionado y resulta que alguien lanza un producto muy similar o un producto que tal vez nos pueda perjudicar en cuanto a quitarnos nicho, quitarnos algún público que tengamos cautivo. Entonces tenemos que reforzar nuestro producto o agregarle algunos elementos variantes de innovación que puedan mantenerlos cautivos con nuestro producto y no se vayan con el que están lanzando, que podría ser una competencia importante allí. Y las estrategias mixtas, que son, bueno, la combinación de ambas. En cuanto a la docencia y el aprendizaje, cuando estamos hablando de estrategias ofensivas, estamos hablando desde el punto de vista de lograr que ese aprendizaje sea lo más efectivo posible y tenemos que hablar de quien implementa esas estrategias, es decir, estamos hablando del protagonismo del profesor en este caso. No aplicaría mucho el concepto de hablar de estrategias defensivas en un proceso de enseñanza y aprendizaje, tal vez si lo vemos desde una perspectiva que tenga que ver con cómo tener el interés del estudiante en lo que nosotros le estamos impartiendo como conocimiento, podríamos aplicar ese concepto y es parte de lo que se plantea en lo que es la gerencia de tecnología, docencia y tecnología, que es otro de los seminarios que nosotros en Amazing Engineering también dictamos, y es una perspectiva porque tal vez el concepto de estrategia defensiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje no suele ser tan relacionado ni tan común, ¿no? Es simplemente una conjugación de dos áreas de estudio. En todo caso, como nosotros hemos revisado las teorías del aprendizaje, sabemos del protagonismo del profesor, podemos hablar entonces de que desde una perspectiva constructivista, hablábamos de Piaget, nos decía que el aprendizaje es una construcción de la interacción con el entorno. Es decir, que cuando nosotros vamos a trabajar con estrategias y docencia, no podemos descartar la influencia que tiene el entorno en todo el proceso, todo el plan que nosotros queramos desarrollar para que esa estrategia tenga éxito en el aprendizaje que el alumno va a adquirir. Entonces, siendo que la interacción con el entorno, como recordaremos, es parte de la perspectiva del proceso de aprendizaje, cabe entonces recordar una lámina, creo que de la segunda clase, donde hablábamos de los elementos implícitos en el aprendizaje. Decíamos que teníamos dos perspectivas. Una era el proceso de aprendizaje y otra era el individuo que aprende. También hacíamos mención a que no necesariamente esta es la única o son las únicas perspectivas. Hay muchas más. Comentábamos que por cuestiones de tiempo, bueno, obviamente no podemos abarcar solamente este pequeño porcentaje, este 2% de lo que implica todo este tema, pero nosotros trabajamos con estas dos perspectivas, que era el proceso de aprendizaje, en el cual teníamos en cuenta lo que acabamos de mencionar, que es el entorno. Y este es lo que obviamente nos va a ocupar en lo adelante, desde esta misma perspectiva, ya que con respecto al individuo que aprende, hicimos todo el análisis cuando hablábamos del individuo y todas las variables asociadas a él, como era todas las que estudia la neurociencia, el cerebro triuno, todas esas cosas, que nos permitía tener una visión muy general de cómo funciona el individuo. De ahora en adelante, y en este caso repito, entonces nosotros vamos a trabajar con el proceso de aprendizaje, entendiendo que como parte del proceso de aprendizaje, les voy a colocar otra nueva lámina que ya habíamos visto anteriormente en una clase, nos involucra el entorno. ¿Okay? Es decir, cuando estamos hablando de la perspectiva del proceso de aprendizaje, continuamos con nuestra perspectiva del proceso de aprendizaje, repito, porque ya la del individuo la trabajamos. Entonces necesariamente tenemos que involucrar al entorno,
como bien se había dicho, y obviamente todas las herramientas, métodos, el ambiente, todo lo que conforma a ese mundo externo, exterior. Bueno, obviamente no sería todo, pero sí es parte de lo que conforma ese mundo externo, que es lo que nosotros estamos trabajando. Porque de acá vamos a extraer ese método, ese ambiente justamente relacionado como el e-learning, ¿no? Que es lo que nos está ocupando en este caso. Justamente habíamos dicho entonces que el e-learning es el objetivo por el que estamos trabajando. Esta es una lámina que también manejamos la clase pasada, donde decíamos que, bueno, el modelo de enseñanza-aprendizaje virtual o e-learning se caracterizaba por básicamente cuatro condiciones, donde una de las cuales el alumno definía su ritmo de trabajo, ya que tenía que adquirir los conocimientos expuestos por el profesor, hacer sus ejercicios de evaluación, hacer sus tareas. Otra característica era que el profesor le guía durante su proceso de aprendizaje. El tutelaje, otra característica, estaba orientado a ayudarle a mejorar su rendimiento, y el establecimiento de fechas y eventos le iban a ayudar a que marcara un propio ritmo de trabajo según el alumno lo requiriera. Obviamente estas son unas características bastante elementales y bastante básicas del e-learning. Pero exactamente qué es el e-learning. No hemos revisado el concepto. Vamos a ver exactamente de qué se trata el término e-learning, especialmente que lo estamos conversando, qué es ese aprendizaje virtual, ese concepto. ¿No? Bueno, acá hacemos referencia a una imagen que me pareció bastante oportuna para trabajársela y traérselas a ustedes. Y dice que e-learning es el término abreviado en inglés de electronic learning. Ciertamente estamos hablando de aprendizaje electrónico, o lo que quiere decir el aprendizaje a través de los medios electrónicos. Dice que se refiere a la enseñanza y aprendizaje online, efectivamente, a través de Internet y la tecnología, también conocido como enseñanza virtual, formación online, teleformación o formación a distancia. Entre todos estos cuatro términos existen diferencias, pero de forma general podríamos decir que describen bastante bien lo que es el concepto de e-learning, ¿no? Obviamente este tipo de aprendizaje, este tipo de enseñanza y aprendizaje en línea tiene algunos beneficios que, bueno, podríamos decir que están asociados a la eliminación de las barreras físicas y temporales del espacio y el tiempo. Obviamente, bueno, el e-learning ya viene siendo muy usado mucho antes del año 2020, cuando ocurrió una situación en el mundo que llevó a que la gente hiciera mayor uso de las tecnologías para sus actividades cotidianas, como se ha dicho anteriormente. Pero hoy en día ya ha quedado, ya llegó para quedarse y ha sido parte fundamental de todo ese proceso cotidiano de aprendizaje de las personas. De tal manera, cuando estamos hablando de los beneficios, es que ya alguien que quiera aprender un determinado oficio, una determinada área, o quiera adquirir un determinado conocimiento, no requiere movilizarse, no requiere hacer mayores esfuerzos materiales para adquirir la información. La abundancia de cursos de forma gratuita en línea es casi que infinita. Los cursos que se están dictando de empresas y instituciones de alto reconocimiento es muy grande. Obviamente es parte de lo que ha traído el e-learning, y tal vez el trabajo que hay que hacer es justamente seleccionar de todo ese bagaje de información lo que le genere mayor calidad. Y por el tiempo, por supuesto que el tiempo que usted le va a dedicar es lo más valioso
que es uno de los recursos más valiosos que se puede tener. Luego tenemos que los principales beneficios que presenta el e-learning, nos tenemos entonces que mencionar la oportunidad de acceder al aprendizaje permanente. En inglés es el lifelong learning, que es un aprendizaje que queda. Es decir, nosotros tenemos aprendizajes que vamos a tener y vamos a estar utilizando para toda la vida. Este tipo de aprendizajes no necesariamente tienen que ver con la parte académica, sino que, como dice acá, muchas veces están en base a nuestras necesidades personales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estos no son los únicos beneficios del e-learning, hay unos beneficios, podríamos decir, secundarios, vamos a mencionarlos acá, que sería la gestión real del conocimiento, es decir, usted puede administrar de una manera relativamente eficiente toda la información y todos los datos que va adquiriendo en línea. Hay un cambio del rol del alumno y del docente hacia una interacción más personalizada. Una de las cosas que ha caracterizado el e-learning es que obviamente esta modalidad en particular en la cual nosotros estamos interactuando es relativamente limitada en cuanto a la interacción. Sin embargo, si nosotros estamos en un seminario en directo, en línea, nosotros podemos estar interactuando sin necesidad de estar en el mismo lugar, pero a través de los recursos tecnológicos que disponemos. Usted podría estarme haciendo consultas, podríamos estar debatiendo, que especialmente es la modalidad de seminarios, que es una especie de debates en la que usted no entiende alguna cosa en ese mismo momento, me lo consulta en directo y yo le respondo su pregunta y muy probablemente estoy respondiendo con eso la pregunta a un gran número de estudiantes que también pueden tener una duda de esa naturaleza. Ok, en todo caso siempre va a poder ser una interacción un poco más personalizada, puesto que en las clases en directo o en las clases en persona o como era anteriormente, el método tradicional, solamente, bueno, la interacción con el docente era cuando estábamos en clase y ya cada quien se iba para su casa y ya. Ok, la rapidez, beneficio secundario, porque es la inmediatez. De hecho, en otro de los seminarios que tenemos que tiene que ver con lo que es la inteligencia emocional, tratamos esto, que si bien es cierto, es un beneficio del e-learning, esto tiene que ser muy bien administrado desde el punto de vista de la salud mental de las personas, puesto que nos ha llevado toda esta vorágine de innovación y tecnología a un efecto conocido como el efecto de la inmediatez. Entonces queremos respuestas inmediatas y queremos todos los resultados de una manera inmediata y esto tiene que ver mucho con esa rapidez con la que la tecnología nos da respuesta a todo lo que nosotros estamos solicitando, ¿no? Sin embargo, y hago la acotación acá, esto no es aplicable para todos los ámbitos de la vida, puesto que hay cosas que requieren tiempo para que sean maduradas efectivamente. Ok, eso es otro tema de otro seminario. En todo caso, ahorro de costos, por supuesto, no tiene que trasladarse, no tiene que gastar cuadernos, no tiene que vestirse, no tiene que consumir combustible en el vehículo, no hay horas de cola, entonces hay una cantidad de ahorros de costos importantes que lo hacen muy beneficioso. Luego tenemos la actualización instantánea de contenidos. Hablábamos de la instantaneidad, que es el fenómeno de la sociedad actual. Y luego tenemos la autonomía del aprendizaje, puesto que cuando usted adquiere un aprendizaje o adquiere algún tema o adquiere algún conocimiento, usted puede profundizarlo tanto como quiera y puede revisarlo en las fuentes fidedignas, confiables, profesionales y éticas en las que estén disponibles en Internet, que dependiendo del tema que esté investigando, pueden ser abundantes. El e-learning entonces viene a estar integrado de 3 elementos claves que vamos a mencionar. Obviamente estos son los beneficios. Entiendo que tal vez estamos un poco acelerados acá en esta clase, pero este tema ya finaliza
podríamos decir lo que tiene que ver con la parte humana del curso. Ya luego entramos en la parte de tecnologías netamente y bueno, tenemos que finalizar acá. Entonces, si voy un poco apurada, por favor, me disculpan, pero es menester para poder concluir el tema que es bastante extenso. Ok, entonces tenemos que el e-learning está conformado a su vez, o es un sistema de aprendizaje en línea, está conformado a su vez por tres elementos. ¿Ok? Lo que es llamado también por algunos estudiosos, algunos investigadores del área, como triángulo del e-learning. En este triángulo del e-learning vamos a conseguir los tres elementos fundamentales que necesita cualquier persona que quiera hacer uso de este tipo de modalidad de aprendizaje para implementarlo. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que son los contenidos. Acá tenemos, bueno, toda la información que nosotros vamos a proveerles, todo el material, toda la investigación que nosotros tenemos que hacer para poder proveerla, la preparación de ese material, ya sea diapositivas, ya sea cursos, ya sea láminas, ya sea a través de un video interactivo, ya sea a través de online en directo, eh, a través de foros que puedan prestarse para la discusión, quiz, ¿ok? Todo lo que nosotros vamos a implementar. Queremos reforzar alguna clase con algunos videos que ya puedan estar en alguna otra plataforma, entonces los enlaces asociados a eso, aparte de obviamente todo el esquema y todo, cuando estamos hablando de diseño instruccional, todo lo que tiene que ver con la docencia, pero implementado a través de las herramientas tecnológicas para que pueda hacer uso de ellas los estudiantes a distancia. ¿Okay? Luego tenemos otro de los elementos del sistema e-learning, que es lo que nos ocupa a nosotros muy directamente, es continuando con nuestra teoría constructivista de Piaget, que es la acción docente, ¿no? Nosotros tenemos que ser protagonistas de ese sistema de enseñanza a distancia, enseñanza a través de medios electrónicos, ya que no solamente tenemos que diseñar los contenidos, sino que también tenemos que ser agentes impulsores del uso de las tecnologías. Muchas veces las personas o los estudiantes que van a hacer uso del e-learning desconocen muchas herramientas, lo cual a su vez es bastante nutritivo en la medida en que los informa, los incorpora al uso de las tecnologías, no solamente por el contenido en sí que está siendo impartido, sino por las herramientas que están obligados a utilizar y a manejarse. Obviamente, como se ha dicho muchas veces acá, los estudiantes están en muchos casos muy bien preparados y en algunos casos incluso mucho más preparados que algunos docentes que no tienen este tipo de herramientas como de sus principales. ¿Ok? Y luego, en lo que es el triángulo del e-learning, tenemos obviamente lo relacionado a la tecnología. Estando la tecnología en la cúspide del triángulo porque son abundantes las categorías implícitas. Aunque, bueno, como ejemplo, puedo decirles que se encuentran, no vamos a mencionar cada una de estas porque no habría tiempo, pero vamos a mencionar entonces que en el triángulo del e-learning, la tecnología está constituida fundamentalmente por lo que son los sistemas de comunicación, los mecanismos que se van a establecer para estar en comunicación con el estudiante, como aquí tenemos, puede ser los videos, puede ser los foros, puede ser los correos incluso electrónicos, bueno, las redes sociales. ¿Okay? Entonces, todo lo que sea un mecanismo de comunicación puede ser o que pueda ser utilizado para comunicarse con el alumno, puede ser este elemento que forma parte del triángulo del e-learning, aspecto tecnología. Otro aspecto de la tecnología, como parte del triángulo e-learning, que nosotros tenemos que trabajar, es la plataforma.
Cuando estamos hablando de la plataforma, estamos hablando de esa aplicación que tiene todo lo necesario para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estamos hablando de todas esas herramientas administrativas que como docentes necesitamos para poder llevar un control de los estudiantes que están cursando, las personas que tenemos inscritas, un control administrativo también de las personas que están impartiendo clases, sus currículum, sus hojas de vida, las evaluaciones y obviamente las mismas clases, ¿ok? Para que los estudiantes se puedan conectar. Y otro elemento de la tecnología, como la punta del triángulo de e-learning, tenemos el courseware, que es básicamente el contenido que habíamos manejado, ¿ok? Todo lo que vamos a desarrollar. Obviamente, todos estos elementos de la tecnología, del triángulo de e-learning, las que asociadas a las estrategias conocidas, nos van a guiar en el proceso para desarrollar el análisis necesario. Recuerde que nosotros estamos partiendo de todo lo que tiene que ver con la estrategia, pasando por un proceso de aprendizaje, entorno individuo, nos enfocamos en el entorno porque tiene que ver con el ambiente, las herramientas. En ese entorno estamos nosotros como profesores, están las herramientas, están los modelos, está el ambiente y todo eso van a ser las variables que nosotros vamos a necesitar utilizar para desarrollar los análisis necesarios, como vamos a ver acá. La tecnología que acabamos de ver, más la estrategia que revisamos su concepto, entonces nos van a permitir, obviamente, la tecnología con los tres elementos que acabamos de revisar, más el concepto de estrategia que nosotros estábamos revisando, nos van a permitir hacer el análisis. Esa conjugación entre lo que significa la estrategia y lo que significa las tecnologías nos van a permitir hacer el análisis de cuáles van a ser las mejores tecnologías que nos van a permitir facilitarle al estudiante la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El uso de la mejor tecnología para que el estudiante logre el aprendizaje de una manera más efectiva va a ser el resultado de la estrategia que nosotros como docentes vamos a diseñar. Entonces, vale decir acá que cuando estamos hablando de la estrategia, estamos hablando de entonces de esas acciones para lograr que el objetivo de enseñar efectivamente se logre. En este caso, entonces, vale decir que existen multiplicidad de tecnologías y clasificaciones importantes para optimizar la estrategia a utilizar. Dentro de los seminarios que dictamos en nuestra empresa, bueno, tenemos el de estrategia, como les decía, estrategia docente, estrategia de tecnología para la docencia y docencia tecnológica. También tenemos unos cursos que son cortos, que son automatización de la docencia, que tiene que ver con este tema de e-learning, algunas de las variables involucradas en este tema de e-learning, como les decía, es muy amplio y hay cursos específicos para eso, pero algunas de las variables entonces involucradas en el e-learning son, para hacer nuestro análisis, infinitas en verdad, solamente podemos hacer mención de algunas acá. Tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro análisis estratégico el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto quiere decir, ¿cuál va a ser la perspectiva que nosotros vamos a tomar para diseñar nuestra estrategia? Repito, cuando hacemos el análisis estratégico, la idea es poder escoger la mejor estrategia de tecnología para que el estudiante pueda lograr su aprendizaje de una manera efectiva. Podemos considerar algunas variables, el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál teoría del aprendizaje en cuál teoría nos vamos a sustentar? ¿En cuál teoría nos vamos a apoyar? Los elementos implícitos de ese proceso de aprendizaje.
en qué enfoque, cuál perspectiva le vamos a dar, el individuo como estudiante, su neurociencia, toda la configuración de su neuronal, de su cerebro, los modelos para implementar los cambios, el entorno, qué tipo de enseñanza vamos a implementar, cuál estrategia que queremos aplicar. En todo caso, todas estas son variables que vamos a tener en cuenta para hacer un análisis estratégico que nos permita obtener la mejor alternativa de enseñanza online a implementar según la herramienta a aplicar. En todo caso, entonces, el análisis estratégico, como les decía al principio, es un concepto asociado a muchas otras áreas. Para nosotros, obviamente existe el análisis PES, análisis PESTEL, no hay tiempo ni siquiera de mencionarlos, pero podríamos tratarlo más adelante en un seminario. Estos tipos de análisis son muy importantes que uno como docente los maneje, pero en nuestro caso, entonces, vamos a manejar con el que se nos acomoda más al objetivo del curso, que es el análisis FODA, que es básicamente un análisis que me permite revisar las fortalezas con las cuales yo cuento. Cuando hablamos de análisis FODA, o muchas veces lo llaman matriz DOFA, estamos hablando de que yo tengo que revisar, teniendo en cuenta todas esas variables que mencionamos, y muchas otras, cuáles son las fortalezas que yo internamente poseo como institución, como docente, como quien está dictando la instrucción, para que esa herramienta pueda ser utilizada, para que esa estrategia pueda ser desarrollada, para que esos recursos puedan ser bien usados. Luego tenemos las oportunidades que tienen que ver con el entorno externo, con los aspectos externos al ambiente en el cual se está desarrollando el análisis. Es decir, si usted es un docente, entonces tiene que ver con las oportunidades, qué plan está fomentando la institución para que se lleven a cabo esas nuevas acciones que usted quiere desarrollar. Y con respecto a las debilidades, entonces, ¿cuáles son los aspectos en los cuales no se tiene suficiente recurso, no se tiene suficientes niveles para llevarlos a cabo? Y las amenazas, bueno, cualquier valor externo. Entonces, cuando hablamos de fortalezas y hablamos de debilidades, estamos hablando de aspectos internos a quien está desarrollando la estrategia. Y cuando estamos hablando de oportunidades y amenazas, estamos hablando de aspectos externos a quien está desarrollando la estrategia, en este caso, proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor como centro de ella. Entonces estamos hablando de oportunidades, cosas positivas que le van a ayudar o cosas negativas que no le van a ayudar al profesor a implementar la estrategia que está diseñando. Ok, entonces esta es la herramienta a usar para analizar la tecnología a usar en el e-learning porque nos ayuda a mantenernos en la perspectiva inicial del curso, ¿no? Proceso de aprendizaje, individuo que aprende, donde como ya analizamos al individuo, incorporamos entonces acá al entorno. La importancia de enseñar estratégicamente, obviamente podemos analizarla de muchas perspectivas, de muchas ópticas, pero vamos a resumirla en una sola expresión, que sería optimizar el uso de los recursos disponibles a fin de mejorar la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al final, esto es parte de lo que nosotros nos mueve como docentes y cuando estamos hablando de enseñar estratégicamente es optimizar los recursos que tengamos, hablando desde el punto de vista para el curso tecnológicamente, para mejorar la efectividad del proceso. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Hay mucha tinta en el tintero todavía, muchísima, pero creo que nos da una visión de lo que podemos lograr cuando aplicamos algunos conceptos que nos permiten conjugar lo que es la gerencia, la tecnología, la docencia y bueno, algunas herramientas adicionales allí de experticia con las que se pueda contar. Les repito, nosotros en Amazing Engineering tenemos cualquier cantidad de seminarios que están orientados en esas áreas.
todo relacionado con la ingeniería, la docencia y la tecnología, aplicada a la gerencia y aplicada a otros campos. Bueno, ya con esto finalizamos. La próxima clase nosotros vamos a estar hablando entonces de lo que es la tecnología docente. Ya entramos, como le decía al principio de esta clase, en el tema neto de tecnología docente. ¿Okay? Ya abandonamos la parte humana, nos incorporamos plenamente con el aspecto tecnológico. Y bueno, esto ha sido todo por esta clase. Que estén muy bien. Hasta luego.